vamos a intentar resumir en 20 minutos pues un criterio y un concepto sobre el tema de los biomarcadores que nos han venido ocupando todo este tiempo, en los 2 o 3 años ya de pandemia, en el cual creo que todos nosotros hemos en algún momento indicado al laboratorio pues el tema de solicitar un biomarcador. En realidad la idea es hacer una revisión en base a lo que tenemos hasta ahora, y si hay muchas publicaciones, pues de pronto hemos aprendido probablemente muy poco sobre este tema de los biomarcadores. La campaña de sobrevida a la sepsis se ha ido actualizando en los últimos 20 años. En este momento hay muchos cuestionamientos referentes a algunos conceptos que se manejan. Hay una serie de cartas al editor y probablemente hay escuelas que están haciendo estudios muy importantes para revertir algunos conceptos y recomendaciones sobre la campaña de sobrevida a la sepsis. Entonces, para el médico y para todos los internistas y para todas las especialidades, el diagnosticar sepsis siempre es un reto, porque siempre existe la susceptibilidad de que podamos equivocarnos ante la ausencia de infección, y probablemente podamos catalogar de manera equivocada a un paciente que tiene un proceso inflamatorio, una enfermedad autoinmune, una neoplasia o algún otro trastorno. Entonces, el manejar el SOFA o el Quick SOFA, que es el concepto de una escala que sea simplificado para poder sospechar rápidamente en las salas de emergencias de un paciente portador de infección, pues ahora tiene sus limitaciones, porque algunas otras expresiones de la medicina inflamatoria fundamentalmente pueden simular y remediar este concepto de condiciones semiológicas que se pueden presentar. Han surgido algunas otras escalas como la MEUS, la NIUS, que probablemente tengan un poquito más de alcance y de repente sensibilidad, pero como la fuerza de la Sociedad Americana de Medicina Crítica y la europea, pues un poco se imponen en marcar los lineamientos que creo que son importantes en algún momento reconsiderarlos. Para nosotros la preocupación absoluta de todo esto es saber exactamente si la infección es un tema que lo vamos a poder controlar, si el paciente realmente está infectado, si es grave, si el paciente se encuentra en una condición crítica aséptica de choque, si existe algún patógeno que vamos a poder de repente aislar en el laboratorio, cuál es el mejor tratamiento que debemos utilizar, si el paciente mejora o de repente en qué momento debemos detener los antibióticos. Lo que decía el doctor aquí no es cierto. En realidad, hace 10 años ya se han manejado conceptos bien claros sobre el fin de la era de los antibióticos. Y se dice que entre el año 40 y 50, prácticamente controlar una infección, y probablemente el Acinetobacter baumannii va a ser uno de las bacterias más difíciles de controlar, y seguramente a partir del 50 para adelante habrá que pensar en otra alternativa además de los antibióticos, ¿no? De repente la biología molecular nos va a ayudar a utilizar algún otro recurso para tratar de abatir el tema de las infecciones, y eso no es ninguna mentira, ya debemos estar preparados para ello. Y ahora lo que sucedía hace 20, 30, 40 años sigue vigente. Primero, que cuando tenemos sepsis tenemos siempre la búsqueda de encontrar signos de infección en el paciente. Siempre pretendemos que el laboratorio nos haga el diagnóstico y ojalá que salga en el cultivo algún germen. Y lo más importante, tratar de buscar alguna disfunción multiorgánica, porque de pronto la sepsis, por definición, ya maneja un prototipo de disfunción multiorgánica. Entonces, si no hay disfunción multiorgánica inicial, probablemente el diagnóstico de sepsis pues no lo vamos a tener. Entonces, fíjense que el siglo pasado, William Osler ya sospechaba de que sucedía algo, porque las personas que fallecían ante una infección
pues él aseguraba de que no era el germen quien mataba a la persona, sino las respuestas de su organismo a la infección. Y entonces en esas respuestas se empezaron a buscar algunos mediadores plasmáticos y por supuesto biomarcadores, como ven en la imagen, que fue la proteína C reactiva la primera que se descubrió, y eso fue aproximadamente en la década de los 30, 1930, y posteriormente en los años 40 ya se estableció de que la proteína C reactiva había sido la responsable de la respuesta inflamatoria en los pacientes que se habían infectado de Streptococcus pneumoniae. Y fue esa fracción C quien era responsable de toda esa catástrofe inflamatoria. Pero fíjense que en ese año no se iban a imaginar de que habían cientos de mediadores químicos que se van a liberar ante una situación como la de la sepsis. Del 2009 al 19 se hicieron muchísimas publicaciones, fíjense, son como más de 5,000. Sin embargo, esta cifra se ha triplicado en los últimos 3 años por el tema del COVID. O sea que en este momento no sabemos exactamente cuántas publicaciones y estudios existen sobre biomarcadores y sepsis, porque la preocupación de los médicos ha sido realmente muy importante, tratando de descubrir o analizar el comportamiento de los biomarcadores. Si bien los biomarcadores idealmente deberían tener una cinética rápida, alta sensibilidad y especificidad, identificación rápida y disponible al pie de la cama del paciente, pues en este momento nadie puede asegurar que tenemos exactamente un biomarcador ideal. Pero lo que sí sabemos es que si nosotros estamos frente a un cuadro infeccioso y no iniciamos antibióticos, la mortalidad va a aumentar directamente en la medida en que las horas y los días pasen en un paciente infectado que no reciba un tratamiento antibiótico. Y eso está también marcado por otros estudios. Entonces, los biomarcadores son herramientas de diagnóstico, indicadores de pronóstico. Ojalá puedan predecir y hacer el seguimiento de la respuesta clínica y, por supuesto, permitirnos encontrar el uso racional de antibióticos, un buen perfil del riesgo, predecir los resultados, identificar las rutas fisiopatológicas para tratarlos. Entonces, todos de manera optimista esperan que el biomarcador pueda orientarlos fundamentalmente en el diagnóstico, pero el objetivo es que el biomarcador en el tema de la infección nos pueda ayudar a monitorizar la respuesta clínica del tratamiento y de la respuesta del paciente a la infección. Ese es otro objetivo que debemos alcanzar con los biomarcadores. Fundamentalmente, el biomarcador también nos debe ayudar a tratar de alcanzar el mejor tratamiento, el momento ideal para poder suspender los antibióticos. Y fíjense en las imágenes que ahora van a ver de que todos los tejidos, todos los órganos responden a la inflamación y a la infección. Y todos los tejidos liberan mediadores y biomarcadores. Entonces, si nosotros empezaríamos a describir cada uno de ellos, pues seguramente tendríamos que tomar muchísimas horas. Y entonces, en las publicaciones últimas encontramos 3 centenares o hasta más de biomarcadores que se han ido estudiando, uno tras otro, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, interferones, glucoproteínas, etcétera, etcétera, que han tratado de encontrar en el suero de los pacientes infectados y que en algún momento han tenido una pequeña y escasa actividad biológica en el tema de la respuesta ante la infección. Entonces, podemos hacer y seguir con la revisión de encontrar todos aquellos biomarcadores que nosotros vamos encontrando
Y prácticamente podemos resumir en aquellos que se utilizan para el diagnóstico y aquellos que se utilizan para el pronóstico. Recordemos en este tiempo que hemos utilizado. Hemos utilizado proteína C reactiva, procalcitonina, hemos utilizado el dímero D para el seguimiento del cuadro trombótico, el proceso del COVID. Y hay uno que no está mencionado en esta diapositiva, que es el lactato. El lactato que es fundamental en el tema del seguimiento de la sepsis. Pero fíjense que hay muchísimos otros cuyo costo ha depauperado algunos sistemas de salud, hospitales, seguros, porque hemos sido abusivos en solicitar todos los días de manera permanente el uso de biomarcadores. Entonces hay estudios de costos en los cuales se ha demostrado realmente un abuso en la prescripción y solicitudes de estudios de biomarcadores que definitivamente no han resuelto la patología del paciente, ¿no? Y por ello, además, debemos entender de que es importante conocer el comportamiento, la vida media, el tiempo de inicio, el pico máximo de cada uno de ellos para tener un perfil y un conocimiento de los mejores biomarcadores que podamos utilizar. Muchos estudios multicéntricos que se han hecho, metaanálisis, y de todos ellos, la procalcitonina sigue siendo la más importante. Y curiosamente, fíjense en la imagen, la procalcitonina está sintetizada, es un polipéptido de 116 aminoácidos que se sintetiza en las células C de la tiroides, vinculadas, ustedes saben que la calcitonina en el metabolismo del calcio, pero la procalcitonina tiene en su contexto un freno y un estimulador. El estimulador son los lipopolisacáridos que al estimular los interleuquinas, la liberación de interleuquinas, factores de necrosis tumoral y algunos otros mediadores de la inflamación, promueven y generan la liberación de procalcitonina. Y en el otro lado, el interferón gamma es el freno de la liberación de la procalcitonina. Y este freno se ve estimulado fundamentalmente por infecciones virales. ¿Qué quiere decir? Que si el proceso es viral, va a haber un freno y no se va a liberar procalcitonina. Entonces, ahí está el valor predictivo de las infecciones cuando la procalcitonina está alta y se la vincula por ese motivo con infecciones bacterianas. La procalcitonina califica y tiene un buen perfil epidemiológico en el que el intervalo de confianza alcanza niveles muy interesantes vinculadas a su alta sensibilidad, entre comillas, en relación a todos los otros biomarcadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que su sensibilidad y especificidad nos apoyaría al uso que conjuntamente con la clínica y el criterio del médico, pues van a llevar fundamentalmente al tratamiento adecuado y racional del paciente. En esta imagen ustedes también ven que existe una buena correlación estadística en el seguimiento de los antibióticos y la procalcitonina, que se sintonizan adecuadamente y que es importante cada 3 o 4 días hacer un estudio de procalcitonina para que su tendencia al disminuir nos permita ir desescalando los antibióticos, bajando de repente la dosis y de repente pues suspender el tratamiento en el momento en que la clínica nos autorice para ello. Los puntos de corte ya desde hace muchos años se han ido manejando. Se dice que por encima del 0.5 de procalcitonina ya estaríamos autorizados a empezar antibióticos, considerando de que exista la condición clínica, datos de repente ya de falla multiorgánica o algún dato revelador de infección en aquellos pacientes portadores de un cuadro inflamatorio e infección. Otros estudios
El The Lancet ha sido la revista que más publicaciones ha generado sobre el tema de biomarcadores y sobre procalcitonina, y prácticamente acá se ve que existe una adecuada correlación estadística que nos permite asegurar de que la procalcitonina sigue siendo de las mejores. Sin embargo, existen también causas de falsos positivos para la procalcitonina, ¿no? Y entonces ahí encontramos una variedad de padecimientos, muchos de ellos autoinmunes o inflamatorios por otros motivos, que también van a gatillar la liberación de procalcitonina y que nos podrían dar una falsa orientación de estar frente a un paciente infectado. Entonces, esos detalles en la mente del internista y del clínico tienen que estar siempre vigentes. Por eso, las recomendaciones para el tema de los falsos negativos también deben estar presentes. Y una de las recomendaciones es de no solicitar procalcitonina si el paciente no ha tenido fiebre. Vamos a pasar al más conocido de la proteína C reactiva. Algunos han confundido la PCR con la prueba PCR para COVID, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es una prueba totalmente diferente. La proteína C reactiva se libera del hígado gracias al influjo de las interleuquinas que se liberan por la inflamación de padecimientos autoinmunes, inflamatorios no sépticos y virales. Entonces, la proteína C reactiva pues no tiene esa relación directa sobre las infecciones bacterianas como lo tiene la procalcitonina, ¿no? Pero la relación entre proteína C reactiva y la sepsis también tiene y maneja una adecuada correlación. Ya en un tema del punto de corte, niveles por encima de 10 a 50, pues ya nos hablan de infección viral, y de 50 para 200 infecciones bacterianas, ¿no? Otro marcador que nosotros no lo hemos manejado porque no lo tenemos disponible, pero que en el mundo ha empezado a ser utilizado por algunas escuelas con un muy buen e interesante resultado, es la presepsina, que es una glicoproteína que se produce en la membrana de monocitos y macrófagos, ¿no? También bajo el influjo de lipopolisacáridos o de la presencia bacteriana, se producen y se liberan y tienen aparentemente una muy buena correlación y que tienen una relación directa y proporcional a la gravedad de la infección, desde la normalidad hasta el choque séptico, ¿no? Se ha visto que la prosepsina puede ir ascendiendo de manera escalonada con una sensibilidad y especificidad muy interesante, del 84 y 73%, que más o menos tiene una relación parecida a la procalcitonina. En esta tabla de comparación entre la presepsina, la proteína C reactiva y la procalcitonina, vamos a ver que la relación en sepsis y en choque séptico es más o menos parecida de las tres, y prácticamente serían los tres biomarcadores más importantes para temas de infecciones bacterianas. Sin embargo, hay un biomarcador que en el tema de micosis tiene un impacto superior, que es el galactomanano. Y el galactomanano prácticamente tiene una sensibilidad y especificidad por encima del 90% para el diagnóstico de aspergilosis pulmonar. Entonces, al paciente que sospechemos de aspergilosis pulmonar, pues el galactomanano nos ayudaría muchísimo en hacer probablemente corroborar la sospecha e inclusive hacer ya casi el diagnóstico para iniciar un tratamiento de prueba hasta que el cultivo, que tarda un poco, podía estarse generando. Y el lactato, pues lo debemos siempre tomar en cuenta, que es un indicador de mala perfusión periférica en el tema de la sepsis. El lactato con la gasometría y estudios rutinarios se podrían realizar de repente
casi todos los días, tiene un costo mucho más barato en relación a los otros biomarcadores y nos va a generar una información en relación al mejoramiento o empeoramiento de la infección. Y ya para ir concluyendo, pues hablar de la ingeniería genética. En la ingeniería genética, que de repente la ingeniería genética va a ser la solución a los problemas de la humanidad, a la diabetes, a las enfermedades autoinmunes, a enfermedades congénitas, pero de repente en el tema de los biomarcadores y de la sepsis, pues la ingeniería genética con este nuevo concepto de los ómicas, de las ómicas, la genómica, la proteómica, la transcriptómica, la metapolómica, pues están vinculadas justamente al manejo de los genes. La manipulación de los genes, el estudio de los genes probablemente nos proyecta a un mundo en el cual nosotros podamos empezar a entender la biología y la medicina desde otro punto de vista, en el cual las ómicas nos van a dirigir justamente a construir biomarcadores que estén prácticamente establecidos en la orientación que nosotros precisamos. Para concluir, avanzar actualmente con biomarcadores de sepsis requerirá un cambio significativo en el enfoque. Es poco probable que los estudios unidimensionales de un solo centro traigan mucho progreso. Lo que se necesita son grandes estudios de cortes multicéntricos que utilicen algoritmos ómicos, bioinformáticos y de aprendizaje automáticos de última generación, la ingeniería genética. Las determinaciones en series son más informativas que un solo valor. Es importante hacer muchos estudios multicéntricos. Los biomarcadores son útiles en la evaluación de pacientes con procesos infecciosos. El criterio clínico es el más importante ante todo. Los biomarcadores más estudiados son la proteína C-reactiva y procalcitonina. Eso no ha cambiado. Y la preceptina es un nuevo biomarcador con un buen desempeño. No hay un biomarcador ideal y en conclusión, la procalcitonina es una prueba diagnóstica con buen rendimiento para sepsis shock séptico en pacientes adultos y no gestantes, porque en el embarazo y en los niños probablemente la procalcitonina tiene otro comportamiento, entonces podamos tener falsos negativos y en este grupo de población los estudios han sido completamente diferentes, ¿sí? Nuevamente me despido con este mensaje de William Osler, que creo que es muy importante. La medicina es probabilística y es un arte. Así que ha sido un gusto estar con ustedes hoy día. Muchas gracias a todos.